¿Habéis estado alguna vez en el interior de un túnel a 300 metros de profundidad? En este vídeo nos desplazaremos hasta Noruega y nos adentraremos en un túnel que atravesará una montaña. Hemos hablado con las empresas que están desarrollando este proyecto y nos han permitido grabar sus instalaciones. Bienvenidos a cualquier otra parte. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y hoy vamos a visitar un lugar un poquito especial. No solamente un lugar, es un lugar de trabajo, ¿vale? Bueno, concretamente es un túnel. Vamos a visitar un túnel y no solamente eso, vamos a visitar el túnel y la máquina que está conformando ese túnel, que está haciendo ese túnel. Es una máquina tuneladora, es una máquina que sirve para hacer el túnel. ¿Y cómo lo hace? Pues va escarbando en lo que es la piedra, va desgastando la piedra con unos cortadores metálicos y nada, pues va girando y se va haciendo un túnel. Hay muchos tipos de tuneladoras, dependiendo del material, de la situación, del tipo de túnel que quieras hacer. Al que vamos a entrar nosotros es pura piedra, por así decirlo, es todo piedra, no tiene tierra, no hay agua de por medio. También es una máquina más pequeña que las que podemos encontrar porque concretamente este túnel tiene un diámetro de unos 3 metros aproximadamente y bueno, pues eso conlleva que sea una máquina pues más pequeña que una que tuviera pues 5 metros de diámetro, 8 metros de diámetro. Bueno, en fin, hay muchos tipos de tuneladoras. Hemos hablado con unos compañeros, nos van a permitir grabar, visitar la máquina, ver cómo funciona y nada, pues es un tema bastante interesante. Vamos a ir poniéndonos la ropa adecuada para entrar en un lugar de trabajo. Queréis acompañarme y visitamos este lugar tan especial. Venga, vamos a ello. Entramos al túnel. Como podemos ver, bueno, esto está hecho con maquinaria y con explosivos, así que aquí tuneladora en principio no hay, es lo que se llama la caverna. Es decir, esto no es el túnel en sí, ¿vale? El que está haciendo la tuneladora es la caverna. Así que nada, aquí podemos ver las ventilaciones, instalaciones generales que hay y nada, vamos a seguir viendo un poquito más para adentro. Ahora os voy a enseñar el propósito de por qué se construyen aquí los túneles. Como hemos dicho, aquí en Noruega y en los países escandinavos, los túneles o las centrales hidroeléctricas funcionan, digamos, por caídas de agua. Bueno, igual que en muchos sitios, pero lo que pasa es que aquí en vez de hacer una presa, lo que hacen son túneles y generan, pues digamos, esa caída de agua, ¿vale? Conectan un punto alto con un punto bajo y en el punto bajo pues se instala pues lo que viene a ser el generador. Nosotros estamos ahora mismo en lo que viene a ser la caverna, lo que va a ser en su momento el punto más bajo de esta caída de agua. Y voy a enseñar un poquito pues el propósito que tiene esto. Venga, vamos a echar un vistacillo. Bueno, con cuidado por aquí que está la cosa, como veis, bastante apretada. Así que hay que ir con cuidado ahí. Y aquí tenemos lo que va a ser en su día, estamos un poquillo por aquí, y tenemos lo que va a ser la turbina, el generador, ¿vale? Fijaros qué grande es, bastante grande, está cubierta por su plástico para protegerla y nada, pues de aquí de la turbina pues se va a ir generando la electricidad, el agua va a ir saliendo por este tubo de dimensiones considerables y fijaros por ahí la cantidad de tuberías y de cosas y de instalaciones que se están montando, ¿vale? Y esto al final es el propósito de todo esto, es decir, hay que generar un túnel de 5 kilómetros solo para que llegue aquí el agua y genere la electricidad, ¿vale? O sea que todo este obrón, por así decirlo, es al final para todo esto, para que llegue aquí el agua y esto de vuelta, por así decirlo, ¿vale? Imaginaros muchas turbinas de este tipo, pues repartidas por todo el país y generando pues un montón de electricidad. Es otra manera de hacerlo. Y todo lo que veis aquí, toda esta estructura viene a ser pues parte de lo que es el sistema de minado, ¿vale? De lo que viene a ser la tuneladora. Bueno, ya estamos en lo que viene a ser la boca del túnel, ¿vale? El túnel ya que ha hecho la propia máquina tuneladora. Ahora mismo nos encontramos en la zona de la caverna que sirve para el montaje y desmontaje de la máquina. Es una zona bastante grande porque, como hemos dicho, es una máquina relativamente grande, entonces pues va a necesitar de bastante espacio.
Pero ahora mismo, como la máquina está dentro y no se está utilizando esta zona, lo que se está haciendo con esta zona es utilizarla para zonas de acopio de material, porque la máquina, conforme va a ir avanzando, va a ir requiriendo nuevas piezas, nuevos elementos para su ensamblaje, sobre todo para el montaje de la cinta transportadora, que conforme avanza la máquina, pues se va a tener que ir poniendo nuevas piezas. Antes de entrar en el túnel, me gustaría que le echáramos un vistazo a lo que es la zona donde se va a depositar ese material, la zona de descarga de material, ¿vale? Que está al final de esta cinta transportadora. Bueno, ya estamos en el final de la cinta transportadora. Es decir, el material, la roca, viene desde la máquina, recorre varios kilómetros de cinta y llega hasta aquí para depositar el material justamente aquí. ¿Qué es lo que se hace con este material? Ahora vendrá una pala excavadora y echará todo el material en un camión para que se lo lleven afuera, ¿vale? Para que no se vaya acumulando aquí. Ya estamos en lo que viene a ser la boca del túnel. Estamos en la caverna, en la zona de montaje de la máquina. Como hemos dicho, tiene 100 y pico metros y hace falta un espacio bastante grande para su ensamblaje. Y lo que tenemos aquí al fondo es ya la entrada al túnel y nada, pues nos disponemos a entrar por esa zona ya que ha conformado ya la propia tuneladora. Ya no es excavado con maquinaria ni nada por el estilo, ni con voladura, es ya todo con una tuneladora. Venga, vamos a ello. Aquí ya podemos apreciar los 3 metros de diámetro que hablamos de la cabeza. Es decir, la cabeza tiene aproximadamente unos 3 metros de diámetro y aquí esa amplitud ya se puede notar, ya se puede ver. Pero claro, tenemos el tema de la cinta. Aunque tengamos 3 metros de altura, la cinta quita bastante, digamos, espacio para andar y para desplazarse. Pero bueno, no obstante, una persona de pie cabe perfectamente. Voy a explicar un poquito qué es lo que tenemos por aquí rodeándonos. Además de la cinta que hemos dicho que transporta el material desde la cabeza de la máquina, va llevando todo ese material y lo va depositando allí, en la zona que hemos visto, al final de la cinta. Bueno, aparte de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos la ventilación. Esta ventilación transporta el aire desde el exterior, digamos, de todo el complejo, desde lo que viene a ser la calle, desde fuera, hasta lo que es el interior de la máquina, hasta la cabeza. Allí se expulsa todo el aire para que tenga dentro de la máquina haya aire limpio. Bueno, eso por una parte. Esto del aire, el tema del aire, es importante respirar, como ahí se trabaja con polvo y demás, pues es importante respirar aire puro. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un cable de media tensión. Es un cable bastante, como veis, bastante considerable. Es un cable pues que alimenta a la máquina de electricidad y pues nada, pues alimenta lo que es el giro de la cabeza, también da electricidad a otros componentes de la máquina, obviamente, pero sobre todo para que la máquina, la tuneladora, pueda, digamos, trabajar. Tema del agua, hemos dicho aire, electricidad y agua. El agua también es importante, el tema de limpieza, varios usos y sobre todo muy importante para la refrigeración de los componentes de la tuneladora. Los componentes de la tuneladora se calientan mucho, entonces es importante el tema del agua. Necesitamos una presión de agua importante para que la máquina pueda trabajar. Vale, ¿qué más tenemos? Aunque es más pequeñito y más finito, tenemos por aquí, no sé si se ve, el cable de telecomunicación, que nos va a dar, bueno, aparte de darnos wifi, porque la comunicación es muy importante para trabajar en la máquina. Necesitamos internet, necesitamos comunicación con la parte exterior de la cinta y esa comunicación se hace a través de este cable. Y ya por último tenemos, a ver si lo vemos, un cable eléctrico trenzado, que serviría pues para alimentar estos foquitos que tenemos aquí en el túnel y pueda estar el túnel iluminado. En fin, que necesitamos un túnel adecuadamente iluminado. Bueno, ya está, yo creo que está todo más o menos explicado, así que venga, vamos en esta dirección. Y ahora hace falta saber cómo vamos a entrar en el túnel, teniendo en cuenta que las distancias son bastante largas. Entonces, para las personas tenemos dos opciones. Una sería un vehículo multiuso, que bueno, es un vehículo que más bien está pensado para el campo, y la otra opción sería un quad. ¿Qué es lo que pasa? Que el quad pues tiene limitaciones, solamente puede llevar a 2 personas, el tema de velocidad, entonces pues no es lo más adecuado, lo vamos a utilizar solo en momentos puntuales. Para el transporte de material, ¿cuáles serían las opciones? Pues tenemos un torillo, ¿vale? Que es un torillo pensado para las dimensiones de este túnel,
Y tenemos también la otra opción, que sería una especie como de carrito alargado, que le llaman un trolley, que le decimos, que es como, pues eso, como un carrito. Estamos llegando aquí a la máquina, vamos a echarle un vistacito. Bueno, conforme vayamos avanzando notaréis que el ruido de la máquina es mayor, ¿vale? Es una máquina bastante ruidosa. Pero bueno, intentaremos gritar lo que podamos. Aquí tenemos el cable de comunicación que hemos dicho antes, la ventilación que va saliendo por aquí poco a poco, conforme la máquina va avanzando. Aquí tenemos el cable de los focitos del túnel, que está por aquí. Y aquí tenemos eso como pequeño taller para trabajar y hacer las 4 chapucillas que encargo. Bueno, aquí tenemos algo bastante importante, ¿vale? Esto, como hay que trabajar duro, pues hay que reponer fuerza. Y vamos a asomarnos un poquito a lo que es la cinta. ¿Veis todo ese material? Ese material va a llegar allí al final de la cinta para que lo recoja la pala y los lleve al exterior. Aquí tenemos la cámara de rescate, ¿vale? Un refugio para casos de emergencia. Vale, como hemos dicho, una cámara de emergencia, ¿vale? Por si pasara algo, que no va a pasar nada, pero bueno, si pasara algo, es lo que hay que hacer. Hay que venir aquí relativamente rápido, ¿no? Que no nos pille el toro, y abrir esta puerta y encerrarse ahí, porque ahora como entraremos y veremos que tiene los servicios perfectamente habilitados, unos servicios para que no nos falte nada, incluso si en caso de incendio. En caso de incendio, pues tendríamos que estar aquí, o en caso de cualquier tipo de incidente. Entonces, vamos a entrar y vamos a echar un vistazo para ver cómo funciona el tema. Lo he dicho, aquí estamos, en la cámara de emergencia, en la cámara de rescate, perdón. Y nada, pues aquí tenemos nuestras bombonas de oxígeno, todo lo necesario para resistir, digamos, en un momento de incidente, de emergencia. Tenemos nuestro aire acondicionado, nuestras comunicaciones, cámaras para comunicarnos con el exterior. Así que nada, esto sería la cámara de rescate, ¿vale? Esperamos que no tengamos que utilizarla nunca, pero es necesario tenerla y obligatorio por el tema de seguridad. Así que esto es la cámara de rescate. Dejamos la cámara de rescate y aquí nos aproximamos ya a los carros de ventilación. Se escuchará mucho ruido de ventilación, son ventiladores de expulsión, de extracción, para tener el aire lo más limpio posible. Los filtros de la ventilación. Y ya llegamos a la zona, bueno, el tema del agua, aquí tenemos agua. Aquí es donde llega la manguera que hemos visto antes. Mucha agua. Se hace falta para refrigerar todos los componentes de la máquina. Bueno, aquí tenemos ya el tema de transformadores eléctricos. Y aquí os acordáis del cablecito rojo que venía por la pared, pues ahí lo tenemos, hasta aquí llega. Y distribuye la electricidad por todos los vagones, por todas las máquinas y por todos los componentes. Cuadros eléctricos, compresor de aire. Se escucha un bull de fondo. Voy a enseñar un poquito los cuadros eléctricos. Mucho cable. Aquí más cuadros eléctricos. Sistemas de refrigeración de la máquina. Más cuadros eléctricos. Estos son los cuadros eléctricos de los variadores del motor, ¿vale? De lo que vienen a ser los motores, ¿vale? Y aquí tenemos ya el carro de hidráulica, que nos vamos a detener un segundillo. Bueno, ya estamos en los últimos carros antes de llegar a la cabina del piloto. Concretamente estamos en el carro de hidráulica, ¿vale? El que, digamos, responsable de gestionar lo que son los cilindros, los movimientos de la máquina. Y está compuesto pues por varios
varios bloques hidráulicos para que el piloto pueda, digamos, manejarlo todo a su antojo. Y ya en el siguiente carro tendríamos un carro para la gestión de la grasa, para los aceites, el tema de lubricación de la máquina y demás. Bueno, ahora vamos a la cabina del piloto. Vamos a ver lo que hay por aquí. A ver. Pues mira, aquí tenemos un montón de cosas, de pantallas para controlar lo que es la máquina. Los subbotones. Aquí tenemos, fíjate, tenemos para verlo todo, para controlarlo todo. Si es que el que inventó esto tendría que ser más listo que un mono. Esto es un maquinón, Ya hemos visto lo que viene a ser los carros de la máquina, pero nos quedaría por ver la parte más interesante, que viene a ser la cabeza, ¿vale? Que es donde se produce el misterio de todo esto. Vamos a ir, le echamos un vistazo y ahora volvemos y explicamos un poquito mejor lo que viene a ser el funcionamiento de la máquina, sin meternos tampoco mucho en aspectos técnicos, más que nada es una cuestión informativa, ¿vale? Funcionando, ¿vale? Como podéis comprobar, hay un ruido de 1000 demonios, pero eso sería básicamente la cabeza. Ahí está funcionando. Y la tenemos. Todo esto, todos los carros, ya hemos visto toda la maquinaria para que al final la cabeza pueda girar, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ya hemos visto cómo funciona la máquina, ¿vale? Ya hemos estado por allí y hemos visto cómo es el funcionamiento así de forma general. Ahora nos vienen a la cabeza unas cuantas preguntas, la típica de, bueno, ¿y cuánto puede avanzar la máquina? ¿Durante cuánto tiempo? ¿A qué velocidad? Pues bueno, durante lo que se refiere al tiempo, la máquina puede estar trabajando 24 horas al día durante 6 días a la semana. Y el séptimo día no es que la máquina tenga que parar por algo, es que sencillamente el personal tiene que descansar. También hay que concretarlo porque el personal trabaja durante turnos de 12 horas, un turno por el día y otro turno por la noche, ¿vale? Entonces completamos las 24 horas. Entonces la máquina no para. Es una máquina que no para solo pues, cuando hay algún tipo de fallo, algún tipo de problema, algún tipo de inspección o algo así parecido, un mantenimiento o lo que sea. La velocidad a la que avanza pues va a depender del tipo de material con el que nos encontremos. Por lo general va a ser 1,5 metros por cada hora. Si el terreno es más blando, pues de 1 hora 45 minutos, y si el terreno es un poquito más duro, pues puede estar pues 3 horas o incluso 4. Bueno, ahora vamos a hacer, por cierto, vamos a esperar a que pare la máquina porque vamos a hacer una inspección, ¿vale? Y vamos a meternos por dentro de lo que viene a ser, vamos a llegar hasta la cabeza, allí, porque queremos ver los cortadores por dentro. Así que nada, esperamos un poquito a ver si para la máquina y entramos adentro. Nos metemos por una escotilla y echamos un vistazo por ahí. Venga, acompañadme. Bueno, hemos entrado por la escotilla, lo que es el acceso digamos, a la cabeza. Por aquí accederíamos a una pequeña, bueno, hay un pequeño canal, un pequeño hueco por el que acceder. Y nada, el material pues se iría trasladando por la cinta hacia atrás en esta dirección. Eso es lo que se ve por ahí. Es que esto es muy estrechillo. Y aquí tenemos ya, digamos, el tunelito que nos da acceso a la cabeza. Esta es la parte posterior de la rueda. Eso que ve ahí son las ruedas que gira y produce el desgaste del material, de la roca. Tiene unos cortadores, unas cuchillas y eso es lo que va produciendo el desgaste de la roca. Y por ahí, no sé si se ve, sí, por ese hueco, por ahí tienen que entrar los operarios para acceder a la zona de los cortadores, ¿vale? Pues para cuando haya que cambiar los cortadores, que hay que cambiarlos periódicamente, pues esa zona sería por la que entrarían los operarios con los cortadores. Y es muy estrecho, pero es algo necesario para poder seguir trabajando con ese material.
Bueno, ahora vamos a llevar a cabo la operación de cambio de cortadores, ¿vale? Esta operación pues puede durar varias horas, un poco tediosa, y nada, va a depender del número de cortadores que tengamos que cambiar y del tipo. Pues mano a la obra. Ahora somos nosotros los que vamos a entrar para adentro. Venga, vamos para allá. Esto es lo que se conforma cuando se hace un agujero. Y estos son los cortadores, la rueda. Se ve bien. Vale, se ve de lujo. Eso es todo. Y aquí hace un calor de 1000 demonios, así que nos vamos para afuera. Ahora os voy a enseñar cómo quedaría un cortador de los que teníamos en la cabeza que servían para encarbar la tierra. Cómo quedan los cortadores después de haber estado trabajando pues varios días. El resultado pues sería algo tal que esto. Podéis ver pues queda totalmente desgastado, queda inservible. Por eso hay que ir cambiándolos periódicamente, para que puedan seguir la cabeza trabajando y pueda seguir escarbando esa piedra y conformar lo que es el túnel. Así queda la cosa. Una vez que hemos sacado los cortadores de la cabeza, quedaría transportarlos hasta un taller en la cabeza. Allí pues recuperar lo que se pueda reutilizar y el resto desecharlo. Nosotros por nuestra parte pues vamos a volver a la cabeza para seguir ayudando a los compañeros con el mantenimiento de la cabeza, con los trabajos que estábamos realizando allí y para hacer otras operaciones de mantenimiento. Nos paramos un segundillo a descansar porque voy a explicaros una cosilla. Bueno, ya hemos visto todos los movimientos de la máquina, ya sabemos más o menos cómo funciona, somos unos expertos ya. Y nada, quería preguntaros si os habéis fijado en las zapatas que hay allí en la cabeza, una especie como de zapatas laterales. ¿Para qué sirve eso? Si yo empujara la pared, ¿vale? Con toda mi fuerza, pues obviamente no haría nada. Es una pared muy dura y no tengo la suficiente fuerza como para moverla. Muy bien. Si yo sigo empujando, pues al final pues mis pies deslizarían hacia atrás si yo empujara de pie. A la máquina le pasa exactamente lo mismo, es decir, la máquina va girando y hace un empuje frontal contra la pared. ¿Qué es lo que pasa? Que para que esa acción no produzca una reacción, pues la máquina se tiene que anclar, ¿vale? Se tiene que fijar. ¿Cómo se ancla? Pues con esas zapatas, con esos grippers que le llamamos. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Pues los grippers lo que hacen es deslizarse hacia adelante y hacia atrás, es decir, se mueven en ese movimiento direccional hasta colocarse pues donde queremos, y una vez colocado en esa zona, en ese punto, ya extendemos lateralmente y ya anclamos, presionamos la pared para que así pues la máquina quede anclada y pueda empujar con la cabeza hacia adelante y remolcar todos los carros. Ya sabemos lo que son los clippers y es lo que nos permite el anclaje de la máquina, ¿vale? Es decir, anclamos para que la cabeza de la máquina pueda empujar el material, pero es que además ese anclaje de los clippers nos va a permitir arrastrar toda la máquina, todo lo que son los carros de la máquina. Es decir, esta máquina se arrastra, tal y como lo estamos diciendo, se arrastra igual que un gusano, ¿vale? Otras máquinas relativamente más grandes, o más grandes por así decirlo, requieren ir instalando unos raíles sobre el suelo y para que los carros puedan ir deslizando con sus ruedas sobre esos raíles, como si fuera un tren. Pero esta máquina no requiere ruedas, se va deslizando y eso lo hace gracias a unos cilindros de empuje que lo que hacen es hacer la suficiente fuerza para arrastrar todo el peso de los carros, es decir, tienen mucha fuerza. ¿Os acordáis al principio
que decíamos que los empujes de la máquina se medían cada 150 centímetros. Pues el motivo es porque estos cilindros tienen una longitud de 150 centímetros, es decir, la máquina cada vez que hace una excavación, excava 150 centímetros. Y estos cilindros, después, cuando se han hecho ese avance, lo que hacen es recuperar todos los carros de la máquina, tira hacia la suficiente fuerza para recuperar esos carros de la máquina. Ya sabemos cómo funciona la máquina y sabemos que hay un piloto que sabe los movimientos de la máquina. Ahora bien, ¿cómo se orienta ese piloto? Si estamos en un túnel y miras por donde mira hay piedra. Bueno, pues sencillamente tenemos un sistema de GPS, de una estación total, que va controlando las coordenadas a las que va dirigiéndose la tuneladora, ¿vale? Entonces, pues el túnel va a ir siempre que queramos, va a ir recto, excepto cuando queramos que vaya en curva, pues irá en curva. Y no nos olvidemos tampoco de la pendiente porque por aquí tiene que discurrir el agua. Así que nada, ahora mismo lo que se pretende es que el túnel tenga 5 kilómetros de longitud y estamos a una profundidad de unos 300 metros. Así que nada, gracias a este sistema pues podemos orientarnos. Bueno, una de las cosas que más me pregunta la gente es que si dentro del túnel pues existe algún tipo de posibilidad de derrumbamiento, de desprendimiento de roca, si en general si entraña algún peligro. Entonces, a priori no entraña mucho peligro porque esto es un material bastante consistente, es roca dura, es como si tú abres un taladro en la pared, un agujero con un taladro, y en principio si el material es firme, no tiene por qué derrumbarse el agujero que está haciendo. Digamos que el agujero se sostiene por sí mismo. Aquí pasa algo parecido, ser un material duro, no hace falta como en otras tuneladoras, como hemos dicho al principio, que digamos la tuneladora va avanzando y si el material es poco estable, necesita el túnel ir reforzándose con unas tobelas de hormigón. Entonces pues eso evitaría la caída de material. Aquí a priori no es necesario hacer ningún tipo de reforzarlo, no es necesario. Pero sí es cierto que en algunas partes el material es bastante inestable porque hay tránsito de agua o por cualquier motivo donde el material pues, es menos estable, ¿vale? Entonces lo que se hace en estos casos, donde el material es poco estable, pues primero poner un ojo para ver si hay posibilidad de caída de rocas, desprendimientos y demás. Y si es así, se utilizan unos hierros, unos refuerzos que se anclan a zonas más concretas, más duras, más estables de la pared, y eso reforzaría o evitaría la caída de material y de roca. Pero que bueno, en principio riesgo de derrumbamiento o colapso del túnel aquí es complicado, es difícil o no se ha dado todavía, ¿vale? Siempre hay que cruzar los dedos, pero en principio no ha pasado nada. Aquí os dejo un poquillo la muestra de lo que ha pasado. Ahí podéis ver el desprendimiento debido al agua o a lo que sea, ¿vale? Ya que hemos hablado del desmoronamiento de roca, quiero mencionaros que aquí, pues, en el túnel, como es lógico, se puede encontrar agua. Bueno, las cantidades de agua que se puedan encontrar no son muy importantes. Sencillamente se encuentra una grieta en la pared y por esa grieta pues va discurriendo el agua. Y ya os digo, no suele ser cantidades importantes, no es porque en otros proyectos las cantidades de agua han llegado a paralizar el proyecto, incluso paralizarlo definitivamente. Pero aquí, pues sí es cierto que se ha encontrado agua y en una cantidad a lo mejor relativamente importante, pero no lo suficientemente importante como para tomar determinaciones serias. A veces salen de aquí auténticos ríos, pero habrá agua arriba o lo que sea. Así que vamos a tener que salir de aquí en canoa o comprarnos un flotador o algo. Estamos aquí abajo y voy a enseñaros la cantidad de agua que sale, ¿vale? Me he tenido que poner un trajecillo blanco para el agua, porque cae mucha. Pero bueno, el traje blanco este tampoco vale para mucho, porque tengo los cartoncillos mojadísimos. Pero bueno, la cosa es que aquí hay, digamos, un pequeño río subterráneo, por así decirlo. Una especie como de
riachuelo subterráneo, pero bueno, que tiene bastante presión el agua ya a este nivel, digamos, estamos bastante bajos. Pues aquí el agua ya tiene cierto nivel, pero vamos, podéis ver que voy a enseñar que hay agua considerable. Viene el agua de las paredes y porque han sido cubiertas, no sé si vais a ver, por unos plásticos negros, ¿veis? Si veis con unos plásticos negros, y esos plásticos negros van cubriendo todo el túnel, bueno, esa parte, digamos, donde hay agua, van cubriendo para que proteger la máquina, proteger los componentes eléctricos y la mecánica de la máquina, porque el agua ya sabéis que da muchos problemas. Bueno, en fin, agua por todos lados. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del tema de las rocas, ¿vale? Porque aquí un geólogo se lo pasaría en grande. El material que tenemos aquí, este tipo de roca, es tipo granítico o gneiss, ¿vale? Que se llama. Un color así bastante feillo, pero también hay vetas bastante coloridas. Tenemos unas vetas que son verdosas, otras que son aciladas, así blanco, tipo mármol, muy bonitas de ver, vamos, algunas que tienen, que si le diera un buen corte, pues te las quisiera Arguiñano para su cocina. Hay algunas incluso que son amarillas, que se han conformado con el paso del agua, con el tiempo el paso del agua, y también muy vistosas de ver. Mira, quiero enseñaros una cosa, ¿vale? Hemos encontrado algo, ¿vale? Alguien que está. Hemos encontrado una veta de oro. ¡De oro! ¡Somos ricos! ¡Ricos! ¡Por fin! Nuestro trabajo ha dado su fruto. Este material que hemos encontrado, que se parece bastante al oro, no es oro, ¿de acuerdo? En realidad es pirita de hierro, que es un material que tiene mucho menos valor que el oro y de ahí a que se conozca como el oro de los tontos. Bueno, como resulta que no hemos encontrado oro y que no somos ricos, pues nada, no queda otra que seguir trabajando. La vida es así. Lo que vamos a hacer ahora es salir de la máquina y nada, pues vamos a la caverna otra vez y vamos a seguir viendo algunas cosillas, ¿vale? Vámonos. Bueno, ya hemos visto que la tuneladora va produciendo el desgaste de la roca y va sacando el material hacia afuera. Entonces todo el agua se va a ir mezclando con polvo, con grasa, con un montón de cosas que no son deseables. Se va a producir un fango pastoso. Entonces, ¿qué hacemos con estas aguas residuales? ¿Las echamos ahí al río sin más? Evidentemente no se puede hacer eso, ¿vale? Por una cuestión medioambiental. Entonces lo que vamos a hacer es llevar todo este agua, todo este residuo, todo este material a una especie como de planta depuradora para que ahí se decante el material y el agua quede relativamente limpia, ¿vale? Todo lo limpia que pudiera estar. No me equivoco antes porque no he hablado antes. ¿Os acordáis que hemos dicho que el agua no iba a suponer un problema? Bueno, pues ha pasado lo siguiente, que es que por las zonas donde había ciertas canalizaciones de agua, ciertos ríos subterráneos, pues empezó a salir bastante agua y hemos tenido que salir de aquí literalmente en canoa, ¿vale? Literalmente en canoa. Si se han quedado algunas zonas del túnel empantanadas, en la zona de la caverna, y nada, nos ha tocado pues remar un poco. ¿Qué es lo qué solución se ha buscado? Pues en la zona donde está agrietado el túnel, pues se ha echado una espuma de poliuretano, se ha inyectado espuma para evitar que salga tanta agua, porque por encima nuestro recordemos que hay un río, así que hay que parar el agua como sea. Vamos a ponernos en el caso de que hayamos acabado el túnel. Ya hemos hecho los 5 kilómetros que teníamos que hacer de excavación. ¿Qué toca ahora? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues ahora tenemos que coger y sacar la máquina hacia afuera. ¿Cómo se hace esto? Pues nada, pues lo mismo. Se extienden los gripes, digamos, en las paredes del túnel y se va haciendo la operación inversa.
echando la máquina o arrastrándola hacia atrás. La máquina pues se arrastra ella misma, ¿vale? Hacia atrás. Llegamos aquí a la caverna y una vez aquí en la caverna, pues ya sí tocaría pues desmontar la máquina, coger los carros, bueno, y desconectándolos eléctricamente, los latiguillos y todas las mangueras que lleve, y ya después de eso pues se coge con un puente grúa y se van poniendo los carros en un camión para que los saquen a la calle. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos la facilidad, por así decirlo, de que tenemos un puente grúa porque está la máquina en la caverna y se puede apoyar del puente grúa, pero otras veces no va a haber una caverna en la que apoyarse. Entonces lo que va a pasar es que hay que sacar los carros tirándole con una grúa. No sé si habéis visto el programa ese de rescatar a los camiones que se estrellan y tiene que ir un camión grúa rojo a rescatarla. Pues básicamente ese es el camión que viene a tirar de la tuneladora hacia afuera. Y así es como se hace un túnel. Se monta la máquina, se desgasta la piedra en el interior, se desmonta la máquina y vuelta a empezar en otro proyecto. Respecto a este programa, sé que no tiene mucho que ver con la temática del canal, pero no quería quedarme sin la ganas de enseñar la tuneladora. Sea como sea, espero que os haya gustado y que os haya parecido un programa entretenido. Así que nada, solo me queda enviar un saludo a toda la gente que trabaja en túneles y en minas. Hay gente que trabaja a varios metros de profundidad durante largas jornadas de trabajo. Bueno, son técnicos y gente muy calificada que vive en la mayoría de los casos lejos de su familia y que se desplazan pues de un lugar a otro del planeta para desempeñar un trabajo que muchas veces pues no llega a ser gratificante del todo, pero que a pesar de ello pues se hace con esfuerzo y con mucha entrega. A todos ellos un fuerte abrazo y mucho ánimo para seguir hasta el final del túnel.